Nombre: Tergamax. Apariencia. La apariencia de Tergamax es la de una fembot de cuerpo robusto, su rostro es de un tono de amarillo pálido y sus ópticos son amarillos intensos. Sus colores son de unos tonos blancos o grises junto a unos tonos y detalles en amarillo pálido. Modo alterno. Tergamax se puede transformar en una especie de auto o camioneta cybertroniana. Su primera aparición fue en la segunda continuidad de los cómics de Iru. Termagax había estado entre los que presenciaron el alboroto del monstruoso primer Combiner. Era una pensadora profunda y creyente en el derecho a la autodeterminación, sus primeros escritos enfatizaron en la importancia de la libertad y el derecho a controlar el propio destino. Al ignorar las tradiciones del pasado, opinó, un bot podría allanar el camino hacia un futuro libre y abierto para la próxima generación. Tergamax era una buena amiga de Wheelhack, aunque sus ideas poco convencionales a veces chocaban con su enfoque tradicional. Durante la era de la expansión, Termagax acogió a un bot recién forjado y sus convicciones tuvieron un profundo efecto en el joven Megatron, el cual llegó a abrazar y a defender los valores de idealismo y autodeterminación que ella apreciaba. Después del final de la guerra de la Triple Chispa, Termagax y Wheelhack ayudaron a supervisar la reconstrucción de Yacon, que había sido devastada por el conflicto. Mientras que algunos robots solo vieron devastación, Termagax vio la oportunidad de hacer algo más que solo reconstruir lo que había existido antes. Con este fin, reclutó a 6 jóvenes constructores visionarios y permitió que estos Constructicons tomaran la iniciativa de remodelar la ciudad para convertirla en algo mejor, aunque estas ideas poco ortodoxas inquietaron al más conservador Wheelhack. Cuando los 6 Constructicons descubrieron el antiguo y legendario enigma de combinación debajo de Rivetsfield, Termagax vería esto como una oportunidad para llevar a estos bots al siguiente nivel y les dio la oportunidad de convertirse en un equipo Combiner, uniendo sus fortalezas y talentos para convertirse en el Constructicon definitivo, devastador. Dominar la nueva forma combinada no fue un proceso fácil, pero con el entrenamiento de Termagax, pronto los Constructicons dominarían su nueva forma, dándole un buen uso, a pesar de las preocupaciones del propio Wheelhack. Pero, la ascensión de Nominus Prime al Senado y la ratificación del Edicto Nominus rápidamente empujaron a Termagax al campo de batalla de la política para argumentar el caso de los Constructicons ante el Senado después de que Wheelhack planteara sus preocupaciones al líder de Cybertron. Aunque Nominus les permitió reconstruir Yacon, dejó en claro que una vez terminado su trabajo, debían abandonar el planeta para trabajar en las refinerías coloniales, una posición con la que Termagax aceptó de mala gana. Antes de que el equipo partiera hacia el planeta Mayalx, ella se reunió con ellos en el puerto espacial de Yacon y les advirtió que tuvieran cuidado con los bots que Nominus Prime había exiliado previamente. Privada de sus prometedores estudiantes, Termagax se propuso convertirse en una de las críticas más ardientes de Nominus, denunciando el creciente embrutecimiento de la sociedad cybertroniana bajo el Edicto Prime mientras presionaba por un regreso a los días de la conquista y colonización cybertroniana. A pesar de la considerable oposición del Senado controlado por Autobots, Termagax pudo obtener los recursos y la mano de obra necesarias para construir la Luna Alada, un planetoide rediseñado que destilaba energía del tejido del espacio-tiempo, y el tether que lo conectaba a Cybertron. Sin embargo, el grandioso proyecto no la hizo popular entre los Autobots, y unos 300 kilociclos antes de la Gran Guerra le informó a Wheelhack que el Senado le había pedido que no se embarcara en ningún proyecto de ingeniería a gran escala. Durante un turno con Wheelhack, Termagax le informó que tenía un nuevo plan. Se postularía para un cargo político, con la esperanza de poder reformar el sistema desde adentro y derogar el edicto de Nominus. Cuando Winged Moon entró en funcionamiento, Termagax, que ya había comenzado a sentar las bases para su campaña, envió a Megatron en su lugar para contemplar su obra maestra. Termagax fundó el partido Ascenticon, un grupo que se adhirió a sus escritos y la idolatraba como la primera de su grupo. Megatron fue uno de los primeros reclutas para la causa, y el mensaje populista de la reforma del partido le permitió ganar un atractivo generalizado. A pesar de algunos éxitos políticos iniciales, Termagax se sintió frustrada por la intransigencia del Senado y su renuencia a aceptar sus ideas. Su ira ofuscó su causa y radicalizó aún más a sus partidarios. 30 kilociclos antes de la Gran Guerra, abandonó la causa Ascenticon y abandonó la sociedad por completo, creyendo que su especie se había vuelto demasiado sobrecargada por las reglas y las leyes. En su última conversación con Wheelhack, ella le dijo que confiaba en su protegido Megatron para mantener viva la llama de los Ascenticons. Si él era realmente su amigo, le dijo, entonces él ayudaría a convertir a Megatron en el tipo de líder que necesitaba ser.
Termagax se instaló en una torre móvil, apodada Casa, lejos de la civilización, ocupándose de un estilo de vida bohemio y de muchos proyectos. Se sabía que Starscream aparecía cada pocos kilociclos para ver si la visionaria regresaría a la sociedad, y en una ocasión lo obligó a alejarse detonando un dron de choque junto a su cabeza. Sin que la sociedad en general lo supiera, Termagax se había llevado el enigma de combinación con ella, lo que Nominus y su sucesor aceptaron, con la condición de que mantuviera el artefacto oculto. Termagax solo tenía la intención de hacerlo hasta que ganara su debate con ellos, creyendo que el artefacto y su poder de cambio le pertenecía a todos los Cybertronianos, y que si se habían cometido errores durante la era de la expansión, Cybertron potencialmente podría hacerlo mejor la próxima vez. Con el tiempo, Megatron llegaría a creer que a Termagax le faltaba convicción en sus propias ideas y voluntad de llevarlas a cabo. A medida que el exminero se involucraba cada vez más en el movimiento Ascenticon, racionalizó que solo él tenía la fuerza para imponer su voluntad a Cybertron. Gracias a las tácticas de provocación de Megatron, el movimiento pacífico se volvió cada vez más radicalizado y violento. En el funeral de Brainstorm, Orion se preguntó cómo vería Termagax el reciente aumento de actos violentos y si podría estar dispuesta a dar una declaración pública denunciando la violencia solo para que Megatron le recordara el aislamiento de la visionaria. Después de la muerte de Ruble, Megatron fue a visitar a Termagax para hacer una evaluación de su estado y si saldría o no de su reclusión pronto. Sin apenas levantar la vista de su trabajo, Termagax vio salir a su alumno y notó secamente que había tenido razón al decir que el gobierno nunca cambiaría. Una vez que se fue, Megatron se puso en contacto con Soundwave y le informó que se podía esperar que Termagax no interfiriera con sus próximos planes. Cuando cayó el Tether, Termagax sintió que tenía que interferir y ordenó a su casa que fabricara un dron espectrosintetizador a su imagen para que fuera su avatar en el mundo exterior. Cuando el Hack se enteró del ataque de Derrise a la luna alada, exasperado le preguntó a Enemy si habían caído tan bajo que el legado de su fundador espiritual ahora no significaba nada para ellos. Después de que los Ascenticons, ahora conocidos como Decepticons, tomaran el Senado, Termagax los enfrentaría en la antigua arena de gladiadores, denunciando su uso de la violencia para salirse con la suya y su perversión de su legado. Cuando llegó Megatron, Termagax finalmente se dio cuenta de la verdad sobre su alumno, y lo denunció como un ególatra que solo pensaba en sí mismo, un acto que llevó a Megatron a matarla a disparos, solo para que Radva descubriera que Termagax había sido un dron operado a distancia. Aún a salvo en su casa, la verdadera Termagax le ordenó fabricar otro espectrosintetizador y reubicarse, sabiendo que los Decepticons estarían ahora tras ella. Varios ciclos después, en el borde del mar de Óxido, Termagax se topó con Lanmine y Geomotus. Al saludarlos calurosamente, notó que su presencia significaba que pronto habría una compañía hostil y los invitó a entrar a su casa. Su predicción se hizo realidad cuando un trío de Seekers Decepticons hizo contacto visual con la casa. Una vez que se ocuparon de ellos, llegó un enjambre de clones de Insecticons. Termagax apuntó la artillería de la casa contra ellos cuando se dio cuenta de que habían venido por el enigma de combinación. Ella reflexionó sobre el significado más amplio de los artefactos reliquias de los primes y si sus poderes realmente estaban destinados a individuos como Megatron, ya que la considerable potencia de fuego de la casa se estaba agotando. Disculpándose con Lanmine y Geomotus por involucrarlos en esto, se preparó para desplegar toda la fuerza de los drones espectrosintetizadores como último recurso, solo para ser sorprendida por la repentina llegada de Skylynx. Termagax estaba intrigada al ver que el líder de las tropas de Skylynx no era más que Pirra Magna, y una vez que los Insecticons fueron expulsados, de mala gana le permitieron entrar, incluso cuando sospechaba que la gran general había venido para persuadirla de tomar partido, pero la general solo servía como enviada de Optimus Prime. Cuando llegó el nuevo Prime, Termagax dejó en claro que no tenía la intención de unirse a ninguna de las dos facciones, y Optimus respondió que era una figura demasiado importante para estar neutral. Cuando llegó el ejército Decepticon, Termagax le explicó a Optimus por qué había mantenido el enigma de combinación en secreto mientras desplegaba todos sus drones espectrosintetizadores. Aunque los espectrosintetizadores ayudaron a los Autobots en la batalla, el caos fue suficiente para que Termagax decidiera que nadie debería tener el enigma, preparándose para lanzarlo más allá del alcance de todos antes de que el infame de Skyward regresara del más allá y se teletransportara a la casa. El artefacto finalmente caería en las manos de los Decepticons antes de que el mar de Óxido se expandiera y se tragara la antigua reliquia.
Mientras ambos bandos se retiraban, Termagax comenzó a reparar la casa, diciéndole a Wellhack que estaba segura de que el enigma había sobrevivido y teóricamente podría ser recuperado por la invulnerable Nova Storm, pero que el mar en expansión era el mayor peligro. Termagax piloteó a House para ayudar en la evacuación de los no combatientes de Crystal City a Darkmount ante un asalto masivo de los Decepticons. En el camino, la casa se encontró con más insecticlones, y al ver cómo uno se llevaba un gusano de óxido mientras discutía con Wellhack, le dio a Termagax una chispa de inspiración sobre cómo lidiar con ambos problemas a la vez. Cuando ella y la casa llegaron a Darkmount, ya estaba bajo el ataque de otro enjambre de insecticlones. Al alejarlos, Termagax le explicó su plan a Hound, que requería las habilidades lingüísticas de Glee, un insecticlón en pleno funcionamiento y un equipo de ataque dispuesto a arriesgarse a una muerte desagradable al encontrar la base de operaciones de los Insecticon. Una vez que se inyectaba una bomba de datos en un clon vivo, un receptor colocado en el centro viviente de la colmena, Bombshell, garantizaría que las nuevas instrucciones llegaran a todos los clones. Termagax rechazó fríamente los intentos de Perceptor de aportar información negativa, y Bro y Wellhack coincidieron en que simplemente no tenían tiempo para considerar otras opciones. La bomba de datos se completó a tiempo, pero debían aislar a un solo clon vivo el tiempo suficiente para que la carga resultara, ya que otro enjambre se abalanzó sobre Darkmount. Termagax lamentablemente sacrificó su casa, ordenándole detonar y eliminar la primera ola de Insecticons para ganar tiempo. El paquete de datos fue exitoso y los Insecticons fueron reutilizados para destruir a los gusanos oxidados. Termagax y los otros ingenieros hicieron funcionar la última arca, y pronto evacuaron a Cybertron, dejándolo en manos de los Decepticons mientras se encontraban con la luna alada. También aparecería en el juego de rol de Transformers. Termagax fue una erudita con un amplio conocimiento de la historia y biología cybertroniana. Hace mucho tiempo, fue mentora de los 6 Constructicons originales. Cuando estalló la guerra entre los Autobots y los Decepticons, ella fue testigo de muchos eventos trascendentales, incluida la carrera armamentista cada vez más destructiva entre las dos facciones. En la actualidad, una vez llamaron a Termagax para dar una conferencia sobre biología, tecnología y psicología de los Combiners en Autobot City. Historia. Termagax solía ser un actor importante en la sociedad cybertroniana. Era una consumada robot de todos los oficios, la científica, filósofa, la maestra, la ingeniera e historiadora se interesó mucho en el desarrollo de Cybertron y sus miembros más nuevos, alentando a sus estudiantes a forjar su propio futuro, sin importar el miedo. Sin embargo, esa mente brillante tiene sus defectos. Si bien era motivada y apasionada, a menudo es directa o simplemente grosera con quienes la rodean, tiene poca o ninguna capacidad para manejar las opiniones disidentes, por más leves que sean, y tiene graves dificultades para comprender las mentes de los demás. Desde su punto de vista, está rodeada de gente que simplemente no puede ver si tiene la razón en todo. Esto la había convertido en una reclusa amargada y antisocial, bastante contenta de ignorar y ser ignorada por el mundo exterior, indiferente a la civilización que una vez intentó formar y a los monstruos que ella había ayudado a crear. Ella había sido la mentora de los Constructicons, y una gran amiga de Wellhack. También fue la mentora de Megatron, quien había seguido sus ideales, solo para ver cómo este se volvió un ególatra, cambiando la visión de lo que fue alguna vez el partido Acenticon. Figuras. Tergamax no ha tenido ninguna figura oficial hasta la fecha. Mi opinión. La opinión que sostengo es la misma que tengo con Codexa, la madre de Optimus. Tergamax, siendo la madre de Megatron, pudo haber aparecido en flashbacks del pasado o haber tenido alguna mención. Y más siendo que fue quien creó el partido que en el futuro se convertiría en los despiadados Decepticons, siendo que Megatron fue más allá con la visión original de Tergamax, haciendo que ésta se decepcione de su hijo. Aunque, a diferencia de Codexa, Tergamax es una personaje principal del cómic, por lo que ésta recibió mucha más atención que la madre de la contraparte de su hijo. Esta ha sido Tergamax, déjenme en los comentarios qué es lo que opinan sobre esta personaje y qué otros Transformers les gustaría ver en futuros vídeos. Este video estaba planeado originalmente para subirlo el Día de las Madres, pero no pude terminarlo a tiempo para esa fecha. Un saludo para Mix de Juegos, Jeremy Josué García Arias Niebla, y para Maggie Cervantes Ávila. Recuerden que si quieren que los salude en mi próximo vídeo, déjenmelo saber en los comentarios. Si les ha gustado este video, dejen su poderosísimo like, compartan este video con sus amigos o con sus amigas, suscríbanse a este canal y activen la campanita para que YouTube les notifique sobre mi próximo video.
Yo soy Charizard Prime y aquí me despido, hasta la próxima.